Vamos a trabajar el tema de conjuntos numéricos. Vamos a identificar qué es un número, cuál fue la naturaleza de por qué los números, para qué los números. ¿Listo? Primero, identifiquemos un número. ¿Qué es un número? ¿O para qué utilizamos los números? Entonces, son elementos, símbolos que nos permiten cuantificar las cosas, los objetos. ¿Ok? El primer conjunto que el hombre creó, el conjunto numérico que el hombre creó, es el conjunto de los números naturales. ¿Y cuáles son los números naturales? Del 1 hasta el infinito. ¿Listo? ¿Qué más otras consideraciones podemos decir de los números naturales? Tienen antecedentes y tienen consecuentes menos el 1. Por ejemplo, el 5. El 5 tiene de antecedente el 4 y del consecuente el 6. A diferencia del 1, que solo tiene un consecuente. ¿Listo? Pero nosotros podemos identificar los números naturales como el conjunto que nos permite contar. Podemos identificar al conjunto de los números naturales como el conjunto que nos permite contar. O sea, la naturaleza. ¿Por de dónde surgieron los números naturales? De la necesidad del hombre de contar sus cosas, sus objetos, su ganado, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, los números naturales van desde el 1 hasta el infinito. Entonces, también es un conjunto discreto. ¿Por qué es discreto? Porque entre dos elementos del conjunto hay un número finito de elementos. ¿Me explico? Por ejemplo, entre el 3 y el 6, ¿qué elementos hay? El 4 y el 5. Entonces podemos decir que el conjunto también es discreto. ¿Qué otro conjunto de números conocemos? Los números enteros. Ok. Los números enteros, recordemos, los números naturales los representamos con la letra N. Los enteros los vamos a representar con la letra Z. Los números enteros son el conjunto formado por ¿quién? Por los naturales, que vienen siendo los positivos, ¿cierto? Por los negativos Y el 0. y el 0. Ok. Este conjunto de números lo vamos a llamar el conjunto de los números enteros. Bien. De aquí, cada otro número, la necesidad, por ejemplo, entonces ya no es hablar de cosas enteras, sino de fracciones. Por ejemplo, cuando hablamos de la mitad de algo, ok, entonces ya utilizamos otro tipo de números, los números racionales. Y los diferenciamos, o los identificamos con la letra Q. ¿Cómo los podemos representar o cómo lo podemos definir qué es un número natural? Perdón, un número racional. Exacto. Son todos los números que se pueden representar como el cociente de dos números enteros. O sea que A y B deben estar incluidos en los enteros. Para que se cumpla que un número sea racional, se debe cumplir esta condición. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, 2 tercios es un número racional. Sí. Perfecto. Devolvámonos acá, por ejemplo. Cuando no es racional, es irracional. Así de sencillo. ¿Cómo defino yo cuando? Entonces, estos serían los racionales. Los racionales. Por ejemplo, aquí, el menos 2 es un número racional. Sí, porque se puede representar como menos 2 sobre 1. Ambos son números enteros. O sea que el menos 2 sí es un número racional. Por ejemplo, la raíz de 4 es un número racional. Sí. Sí, porque la raíz de 4 es lo mismo que tener 2. Y 2 es un número racional. ¿Me está haciendo entender, mis queridos educandos? Sí, querido. Entonces ahora, cuando el número no es racional, decimos que el número es irracional. Y lo vamos a representar con un apóstrofe y un apóstrofe. ¿Listo? Los números, podemos también decir que los números racionales pueden ser terminales. Por ejemplo, si yo tengo 3,25, esto sería un número racional porque no continúa, es terminal. O cuando decimos que son periódicos, por ejemplo 3,33333, cuando su terminación nunca acaba, pero es periódica, también decimos que es un número racional. Para los números irracionales no son periódicos ni terminales. Te explico: 3,23, 28 y continúa. Estas son las formas
de los números irracionales. ¿Qué números irracionales conocemos? Por ejemplo, pi. Pi, ¿cuánto vale? 3,14, 16, etcétera, etcétera. Ese es un número racional. Por ejemplo, el número 2,78, continúa la serie. Listo, todos estos números son números irracionales. Por ejemplo, las raíces que no son exactas, la raíz de 2. Como no es exacta, entonces todos estos son tipos de números racionales. ¿Me están haciendo entender, mis queridos educandos? Sí, querido educador. Tenemos aquí el conjunto de los números naturales, que está dentro de otro conjunto que son el conjunto de los números enteros. Y estos a su vez están dentro del conjunto de los números racionales. ¿Ok? Hay otro conjunto, el conjunto de los números irracionales. ¿Ok? Todos estos son los que llaman el conjunto de los números reales. Todos estos son los reales. Entonces, paralelo a esto, por ejemplo, yo tengo la raíz de 4, yo sé que es 2. O sea que esto es un número racional. Pero si tengo raíz de menos 4, no hay ningún número. ¿Ok? ¿Por qué entonces la raíz de 4? ¿Por qué? Porque 2 por 2 me da igual a 4. Pero miren aquí, ¿hay algún número que elevado al cuadrado me dé menos 4? Ninguno. Entonces es lo mismo que tener raíz de 4 por raíz de menos 1. Esta raíz de 4, ¿qué me da? 2. Esta raíz de menos 1 es lo que vamos a llamar I. Y esto es lo que llamamos imaginarios. Entonces cuando tenemos componentes imaginarias, vamos a hablar de los números complejos. Entonces un número complejo tiene una parte real más una parte imaginaria. Entonces se tiene que cumplir que A y B estén incluidos o pertenezcan al conjunto de los números enteros. A y B tiene que ser un entero. O sea que todo número real también puede ser complejo. Pues, complejo, me explico. Miren, aquí tengo 2. El 2 es lo mismo que tener 2 más 0i. Entonces, esto es un número complejo, pero ¿cuánto vale la parte compleja? 0. ¿Okay? Entonces, estos números se escriben de esta forma: 3 más 2i, por ejemplo, donde 3 es la parte real y 2 es la parte. Vamos a realizar operaciones con los números reales. ¿Listo? Vamos a tener, por ejemplo, tenemos 3,25 más 18,113. ¿Cuánto me da eso? Entonces recuerde, la clave es que yo debo organizar los números en una columna de forma que la coma quede debajo de la coma. Entonces aquí va a tener 3,25. De aquí 18,113. En los espacios coloco 0 y sumo columna con columna. 0 más 3, 3. Vamos a sumar. 5 más 1, 6. 2 más 1, 3. Coma bajo la coma. 3 más 8, 11. Coloco el 1 y el otro 1 del 11 se lo agrego o se lo sumo al otro término. Entonces, aquí cuánto pasaría? 1 más 1, 2. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Sí, querido educador. Ahora vamos a tomar la resta. Por ejemplo, 15,28 menos 8 por 8. ¿Cuánto me da? ¿Listo? Entonces, al igual que la suma, voy a colocar coma bajo la coma. Entonces, 15,28 menos 8,8. ¿Ok? En los espacios coloco 0 y comienzo de 8. Saco, como es resta de sustracción, debo sacar. De 8 saco 0. ¿Cuánto me queda? 8. De 2 puedo sacar 8. No. Entonces voy donde el compañero que le preste una. Entonces ya no se va a convertir en 2, sino en 12. De 12 saco 8, me queda 4, coma bajo la coma. Como este prestó una, ¿en cuánto quedó? 4 menos 8, tampoco puedo. Entonces voy a donde el compañero que me preste una. Entonces ya queda convertido en 14. De 14 saco 8, me queda 6. ¿Este en cuánto quedó? 0. Desde la respuesta, 6,48. ¿Me entendés, mis queridos educandos? Sí, querido educador. Vamos a realizar ahora la multiplicación. Vamos a hacer vamos a colocar, por ejemplo, estos mismos. 15,28 por 8,8. Entonces comienzo. Vamos a multiplicar de derecha a izquierda. 8 por 8,
64. Coloco el 4 y llevo 6 6. del 64. 8 por 2, 16. Y 6 que llevaba 22. 24. Coloco el 2 y llevo 2 del 22. 8 por 5, 40. Y 2, 42. Coloco el 2 y llevo el 4 del 40. Y 8 por 1, 8 y 4, 12. Y continúo multiplicando con los términos que hayan a la izquierda. En este caso fácil porque es el mismo 8. Pero no los voy a colocar debajo, sino que me voy a correr una columna. Entonces no voy a escribir debajo del 4, sino debajo del 2. Pues comienzo 8 por 8, 64, aquí un 2, aquí un 2, aquí un 2, aquí un 1. Por eso está aquí sumo, me da 4 acá, 2 y 4, 6, 2 y 2, 4, 2 y 2, 4, 1 y 2, este uno pertenece a este, 1 y 2, 3 y 1. ¿Listo? Ahora, ¿dónde coloco la coma? La coma la coloco dependiendo del número de cifras que hayan aquí después de la coma. ¿Aquí cuántas hay? 2. Y aquí. 1. Entonces 2 y 1, 3. O sea que voy a correr la coma 1, 2, 3. La voy a colocar acá. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Sí, querido educador. Ahora por último, vamos a hacerlo el mismo pero dividido. ¿Listo? Vamos a coger 15,28 y lo vamos a dividir por 8,8. ¿Listo? Primero, debo organizar que queden con el mismo número de cifras después de la coma. Como que aquí hay 2, aquí también tiene que haber 2. Entonces, ¿en qué espacio coloco? 0. Y comienzo a dividir. Con él. Como aquí tengo 3 cifras, aquí abajo 3. Y me pregunto, ¿cuántas veces está el 880 en el 152? No están. Entonces, tomo las cuatro cifras. Entonces, ahora sí me pregunto, ¿cuántas veces está el 880 en el 1528? Una vez. 2 veces ya se pasa. Es lo mismo que el 8 en el 15. Una vez. Comienzo con la multiplicación de derecha a izquierda. Pero aquí voy a comparar lo que le falta por este ejemplo. ¿Me explico? 1 por 0. ¿Cuánto le falta 0 para llegar a 8? 8. Como no llegué ni a 10 ni a 20, no llevo nada. 1 por 8. ¿Cuánto le falta 8 para llegar a un número por encima que termine en 2? ¿Cuál es el número por encima? 12. El 12. ¿Cuánto le falta 8 para llegar al 12? 4. Como llegué al 12, llevo Una. Recuerden, si hubiera llegado por ejemplo al 42, ¿cuántas llevaría? 4. En este caso, como llegué al 12, ¿cuántas llevo? Una. 1 por 8, 8. ¿Y una que llevaba? 9. ¿Cuánto le falta 9 para llegar a 15? 6. Como ya no hay números para bajar, ¿cómo continúo? ¿Ya con la división? No. Se coloca una coma acá y un 0 acá. La división se acaba cuando el residuo me dé 0. ¿Listo? Es un número irracional. ¿Listo? Si continúa sin terminar infinitamente es porque es un número irracional. Si se acaba es porque es un número racional. ¿Listo? Continuamos entonces. ¿Cuántas veces está? El 880 en el 64, 880. Lo mismo que el 8 en el 24. 8 por 8, 64, pero está muy apretado. Entonces estarían ¿cuántas? 7 veces. Comencemos a ver. 7 por 0, 0 a 0. 0. 7 por 8, 56. ¿Cuánto me falta 56 para llegar al 58? 2. Como llegué al 58 llevo 5. 7 por 8, 56. Y 5, 61. A 64, 3. Para continuar la división sigo agregando 0. Lo mismo, entonces ¿cuántas veces está? El 880 en el 3200, lo mismo que el 8 en el 32, 8 por 4, 32, muy apretado, entonces lo ponemos 3 veces. 3 por 0, 0, a 0, 0. 3 por 8, 24, a 30, 6, llevo 3. 3 por 8, 24, y 3, 27, a 32, 5. Entonces, ¿el resultado cuánto es? 1,73. ¿Me dice entender, mis queridos educandos? Mis queridos educandos. Vamos a continuar el tema de conjuntos numéricos, operaciones con conjuntos numéricos, la simplificación de signos de aproximación. Vamos a realizar este ejercicio. Entonces, lo aconsejable es comenzar de adentro hacia afuera. ¿Listo? Entonces, primero vamos a operar los signos de agrupación de adentro y vamos a ver cómo resolvemos, cómo lo operamos. Primero interpretémoslo, veámoslo. Yo veo que aquí el 2 me está multiplicando
a todo lo que está adentro. ¿Ok? Yo veo que aquí hay una agrupación, aquí hay otra agrupación, igual acá, aquí hay otro producto. Este término de acá me está multiplicando a todo lo de adentro y veo aquí otra agrupación. Entonces comencemos. Lo demás lo escribo como está, hasta que no lo opere. Se me queda aquí. Aquí puedo empezar a eliminar signos. Menos por menos, que me da. Entonces obtengo 8 más 4. ¿Ok? Menos 2 menos 5. Menos 7. Cierro. Este signo lo voy acá. Acá también puedo operar, menos por menos. Entonces me queda más 3. Que multiplica. ¿Ok? Abro paréntesis, menos 4. Aquí, menos 2 más 1. Menos 1. Lógicamente, ¿qué están haciendo esos dos términos? Se están multiplicando. Menos 6. Cierro. Ok. Continuemos. Recordemos que el 2 va a multiplicar, pero cuando tenga operado todo lo de adentro. Entonces, digamos, aquí me queda 2, que multiplica 8 más 4, 12. Aquí yo tengo menos por menos, más, ¿ok? Más 3, que multiplica menos 4 por menos 1, menos por menos da más, me da 4, menos 6. Cierro paréntesis. Entonces, ahora aquí sí puedo sumar esto. Entonces 2, que multiplica 12 más 7, 19, más 3, que multiplica 4 menos 6, menos 2. Ahora sí multiplico 2 por 19, 38, ¿ok? Y más 3 por menos 2, más por menos da menos, 3 por 2, 6, lo que obtengo un resultado de 32. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Sí. Ya. Bueno, mis queridos educandos, vamos a continuar con el tema, con la unidad de conjuntos numéricos. Hablando de números, ¿cómo se escribiría un número que tuviese 90 unidades, 23 decenas, 30 centenas, 12 unidades de 1000, 15 decenas de 1000, 67 centenas de 1000, 43 unidades de millones y 7 decenas de millones? Pero lo primero que todo debe recordar que los números, ¿okay? En nuestro sistema, el primer número indica las que, las unidades, el segundo indica las que, las decenas, el tercero, centenas, el cuarto, unidades de 1000, decenas de 1000, centenas de 1000. Después sigue unidades de millón, vamos a colocarlo con doble E, decenas de millón, decenas de millón, centenas de millón. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de una decena, okay, o sea, 10 unidades equivalen a una decena. Entonces, si por ejemplo yo tengo 90 unidades, es lo mismo que tener ¿cuántas decenas? 9. Exacto. 90 unidades yo lo puedo escribir directamente como es y representa que tiene 0 unidades y 9 decenas. ¿Me hago entender, mis queridos educandos? Sí. Muy bien. Ahora 23 decenas. 23 decenas. Las 23 decenas, okay, cada 10 decenas son una centena. Entonces, 23 es lo mismo que tener 23 decenas. Debajo de decenas escribo el 23. Es que equivalen a 3 decenas y 2 centenas. Después pasamos a las centenas. ¿Cuántas son? 30. Entonces, me ubico en centenas. Entonces, debajo de centenas voy a escribir ¿qué equivale a 30 centenas? Equivalen a 3 unidades de 1000. 30 centenas, ok, equivalen a 3 unidades de 1000 y 0 centenas. A 3 unidades de 1000 y 0 centenas. Continuemos. 12 unidades de 1000. Entonces, 12 unidades de 1000. 12 unidades equivalen a una decena de 1000 y 2 unidades de 1000. ¿Me estoy haciendo entender? Sí. Listo. 15 decenas de 1000. Entonces, 15 decenas de 1000 equivalen a una centena y 5 decenas. Continuemos. 67 centenas de 1000. 67 centenas de 1000 equivalen a 7 centenas y 6 unidades de millón. Digamos aquí 43 unidades de millón. Entonces
43 unidades de millón equivalen a 3 unidades de millón y 4 decenas de millón. ¿Me estoy haciendo entender? Sí. Y por último, 7 decenas de millón. 7 decenas de millón. Entonces, en decenas de millón colocamos 7. ¿Qué número realmente es? Un número que tiene 0 unidades, 12. Ojo, entonces, ¿qué pasa acá? 12 decenas, 12. Y una centena. Entonces, 12 decenas equivalen a 2 decenas y una centena. O sea que aquí le tengo que sumar 1. ¿Cuánto me queda? 3. Ok. Aquí, ¿cuántas unidades de mil hay? 3 más 2. 5. ¿Cuántas decenas de mil hay? 6. 6. ¿Cuántas centenas de mil hay? 8. ¿Cuántas unidades de millón? 9. ¿Y cuántas decenas de millón? 11. Que se convierten en una decena de millón y una centena de millón. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Sí.